Hola, soy la maestra Mari Carmen Galaviz y te doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy trabajaremos con la asignatura de filosofía y aprenderemos cuáles son las bases de nuestro pensamiento. Bien, te pido que tengas a la mano lápiz, papel, lapicero para tomar nota de lo más importante que aprenderemos el día de hoy. Iniciaré esta sesión con la siguiente diapositiva, con la siguiente información. Esta frase de Víctor Hugo: las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Y es aquí donde nos ponemos a pensar. A través del tiempo, muchas dudas han surgido en el pensamiento humano sobre cuál es el camino correcto para encontrar las ideas. Bien, te has de preguntar, ¿cómo es el proceso de conocer y de dónde surgen las ideas? El día de hoy realizaremos toda una aventura por la filosofía para dar respuesta a esta información. Iniciamos. ¿Qué son las ideas? Cuando hablamos de las ideas, especificamos que son todas aquellas que surgen en nuestro pensamiento. Es el ver, cómo nos observamos, qué existe, cómo surge en nuestro pensamiento esta información y cómo logramos alcanzarlas. Podemos definirlas como representaciones mentales originadas en la mente humana que pueden ser producto de nuestra imaginación. Idea equivale etimológicamente a visión, es decir, a ver. En nuestro pensamiento surge ese aspecto o esa figura que ofrece una cosa. ¿En qué momento? Al verla. ¿Y de dónde nacen las ideas? Hagamos un ejercicio. Imagina en tu pensamiento una manzana. ¿Cómo es? ¿De qué color es? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su sabor? Si yo te dijera que la manzana que imaginé es de color rojo, imagina, piensa, está en un lugar. Bueno, pues aquí es donde relacionamos las tres operaciones mentales. Una idea no afirma o niega nada, por el contrario, tiene que pasar por esa línea en la cual pasa la idea, el juicio y el raciocinio. ¿De acuerdo? El juicio en que nos ayuda a afirmar o a negar algo. Y el raciocinio es esa capacidad cognitiva que tenemos para administrar las ideas. Pues bien, cuando observas algo, se percibe un olor, se escucha una canción, tus neuronas asocian esa información y estas percepciones con alguna circunstancia previa. Las ideas surgen cuando construimos esquemas mentales asociando información, experiencias y nuestros sentidos con algo. Y aquí es donde empieza nuestro viaje. Vamos a hablar sobre el filósofo griego Platón. La filosofía platónica considera que la ciencia de las cosas se localiza en el mundo de las ideas. Es decir, para Platón, filósofo griego del siglo V, el mundo de las ideas, el mundo material ha sido creado a partir de unas formas o moldes originales, perfectos a los que llamamos ideas. Ahí es donde Platón reconoce a la razón como el origen del crecimiento verdadero. A partir de esto, crea la teoría de las ideas, donde se consideraban dos fuentes del conocimiento, los sentidos y la razón. Bien, Platón en sus diálogos nos brinda una información muy importante que es el mito de la caverna. En el mito de la caverna, Platón nos dice que un grupo de esclavos se encuentran condenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Ahí el fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Observa la imagen. En esta representación se encuentra el mundo real que está a espalda de los esclavos. En la entrada de la cueva, donde pasan personas llevando diversos objetos, las sombras de dichos objetos se proyectan en la pared y los prisioneros los toman como reales, incapacitados de conocer los objetos reales. ¿Te imaginas qué sucedería si tú estuvieras al fondo de esta caverna? ¿Qué observarías? Uno de los esclavos escapa
de sus cadenas y logra conocer de modo más pleno la realidad. Pero cuando regresa para liberar a sus amigos, estos no lo escuchan, lo tratan de loco y lo condenan a muerte. Aquí, Platón nos enseña que debemos aspirar a un conocimiento más pleno, que nos libere de las ataduras y nos ayude a realizarnos como seres humanos. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en el fondo de esta caverna? ¿Qué crees que observaban los prisioneros? ¿Qué nos ilustra el mito de la caverna? Y es aquí donde hablamos de los dos mundos que menciona Platón. El mundo sensible y el mundo intangible. En estos dos mundos nos habla del dualismo ontológico. El dualismo ontológico nos habla de una realidad que se encuentra dividida en dos niveles, la cual está representada en el mito de la caverna. En la parte de abajo, al fondo de la caverna, y el mundo exterior. Estos dos mundos son el mundo sensible y el mundo intangible. El mundo sensible es aquel llamado el mundo visible, es aquel que podemos tocar a través de nuestros sentidos, a través de todos estos objetos físicos que se accede por medio de los sentidos, nosotros podemos acceder. No se puede obtener conocimiento verdadero del mundo sensible, tan solo una opinión. Y el mundo intangible. Este es el mundo de las ideas. Constituye la auténtica realidad. A este mundo solo es posible acceder por medio ¿de qué? De la razón. Es el mundo de la ciencia. Si observas en la imagen, vemos un árbol. Ese es el mundo sensible. Lo puedes ver, lo puedes tocar. Pero si imaginamos la palabra árbol, surge en tu pensamiento y ahí es donde surge el conocimiento. En el lugar en el que estás, observa a tu alrededor. ¿Qué observas? Cosas, objetos que puedes tocar. Ese es el mundo sensible. Y el mundo intangible es aquel que no podemos tocar, que aunque sabemos que existe, no es de acceso, no lo podemos tocar, como por ejemplo el amor, la felicidad, entre otros. Y aquí es donde partimos a lo que es la creencia. Cuando hablamos de creencia, decimos que es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia o teoría. Es aquello que decimos creer o afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que pueda ser cierto. Aquella información que llega a ti a través de ¿quién? De tus padres, de tus amigos o también de tus docentes, ¿por qué no? Básicamente, creer significa dar por cierto algo sin poseer evidencias de ello. Y aquí existen dos tipos de creencias, las creencias externas y las creencias internas. Cuando hablamos de creencias externas, ¿de dónde crees que surgen? Muy bien, de afuera. Estas provienen de fuera del individuo, ya sea porque aceptamos las de nuestro entorno social o porque recibimos una herencia o las adquirimos por medio de la información que nos comparte nuestro contexto, nuestro entorno. Existen 4 tipos de creencias externas, religiosas. Por ejemplo, en las culturas orientales hablan mucho del karma. Es una creencia religiosa. Las creencias políticas son ideologías o pensamientos en los cuales tú afirmas o crees. Las creencias sociales son aquellas que se encuentran en nuestro entorno y que también influyen en nuestras decisiones y en nuestra vida. Cuando hablamos de creencias culturales, podemos hablar de tradiciones y costumbres, todas aquellas celebraciones que, por ejemplo, en tu comunidad pueden conmemorar. Veamos un ejemplo más claro. Cuando hablamos del éxito social en las redes sociales, ¿te ha pasado que en esta actualidad, entre más likes en tus redes sociales tienes, eres más popular o importante? ¿Consideras que sea una creencia externa? Claro, el éxito social en las redes sociales nos ha hecho creer que entre más popular seas, tienes un mayor valor. ¿Crees que eso sea cierto? La realidad es que no. Tú vales por lo que eres, no por lo que los demás digan o piensen de ti. Cuando hablamos de creencias internas, ¿de dónde crees que provienen?
Excelente, provienen dentro de ti, de lo que tú piensas, de lo que tú has vivido y experimentado en el transcurso de tu vida. Es decir, provienen de la propia mente del individuo como resultado de experiencia directa con su entorno, con el mundo. Surgen por propia experiencia las convicciones y pensamientos adquiridos en el transcurso de tu vida. Veamos un ejemplo. Cuando hablamos de autoimagen, ¿te suenan estas premisas? Es cómo te observas, cómo te ves, qué hay dentro de ti. En este caso, ¿puedo lograr lo que me proponga? ¿Me agrada cómo soy? ¿Me gusta cómo me visto? Cuando estoy con la persona que me gusta, ¿me pongo nervioso? ¿Te ha pasado? Pues son esas creencias que tú tienes por lo que has vivido a lo largo de tu vida. Perfecto. Ahora, ¿qué relación tienen las creencias y el conocimiento? Pues bien, toda creencia supone expectativas sobre la realidad. Estas se plantean a modo de hipótesis, que son la práctica o la ciencia puede afirmar. Solo la práctica o la ciencia puede afirmar. Las creencias no son parte de un ámbito científico. Sin embargo, los conocimientos científicos están basados en creencias que fueran comprobadas por una investigación. Cuando tú dices creo que, se refiere a un dato que probablemente no sea verídico, una suposición o una opinión dada por transmisión oral, una creencia heredada de alguien más. Por ejemplo, creo que la Tierra es redonda, creo que estoy en lo correcto. Y aquí hablamos de un personaje muy importante. ¿Conoces a Galileo Galilei? Claro, padre de la ciencia moderna. Él, en el campo de la astronomía, era todo un símbolo. Su defensa inamovible de que el Sol era el centro de todo y no la Tierra representó un triunfo para la ciencia y la razón del oscurantismo cultural y religioso de la Edad Media. Su creencia se convirtió en conocimiento por medio de la investigación científica. Claro, tuvo que llevar un proceso de investigación y de conocimiento para llegar a esa conclusión, a que su creencia era verídica y tuvo que pasar por un proceso de investigación. Aquí partimos de lo que es el conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, podemos decir que consiste en comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones con las cosas. Lo que vivimos a diario, lo que experimentamos. Bien, se adquiere cierta familiaridad, conciencia o comprensión de que alguien o algo pueden ser hechos, habilidades y objetos, y esto lleva al razonamiento y al aprendizaje. ¿Te ha sucedido que al inicio que empezabas a manejar en bicicleta o andar en bicicleta te costaba trabajo? Suele pasar, ¿no? Adquieres esa familiaridad y surge ese conocimiento porque tienes un aprendizaje y se vuelve familiar. Pasa también con las personas que tienen cierto conocimiento y tú asistes porque sabe que está justificado para creer tal cosa es verdadera, pues cuenta con la evidencia para demostrarlo. Cuando tú asistes al médico, asistes con esa certeza, esa creencia, ese conocimiento, porque tú sabes que esa persona que te está atendiendo lo tiene. Entonces, tenemos esa seguridad y también esa familiaridad. El conocimiento es la aprehensión inmediata de algo por medio de los sentidos. En la teoría del conocimiento, Aristóteles, los sentidos son el punto de partida de cualquier forma de conocimiento. Son esa puerta que nos abre al conocimiento. ¿Sabes cuáles son los sentidos? Olfato, vista, tacto, oído y gusto. Muy bien, así llegamos al conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento, conocimiento empírico y conocimiento científico. Cuando hablamos del conocimiento empírico, es el resultado de la propia experiencia sensorial. ¿Qué quiere decir? Los sentidos. ¿Recuerdas la manzana que hablamos al inicio? Si yo te presentara esa fruta que tú no conoces y la probaras, tendría un sabor dulce. Es una experiencia sensorial y tú estás conociendo sobre ella. Surge por medio de opiniones, comentarios, afirmaciones de los demás, aunque muchas veces no es comprobable.
Es útil en la vida diaria, pues con él nos desarrollamos la mayor parte de nuestra vida. Como por ejemplo, cuando aprendes a cocinar o a manejar o a andar en bicicleta o todas esas actividades del quehacer diario. Y tiene ciertas características. ¿Cuáles son sus características? Es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque nuestros sentidos lo son. ¿Acaso tienes ojo de halcón? No, ¿verdad? Pues nuestros sentidos tienen ciertas limitantes naturales. Es particular cuando algunos sujetos perciben algo y otros no lo perciben. Por ejemplo, en casa, ¿qué olor hay? A lo mejor el de la comida, a lo mejor de unas flores, a lo mejor de fruta. Lo que tú percibes, yo no lo puedo percibir en este momento. Y es contingente. Aunque yo lo escuche muy bien, puede suponer que no escuche un sonido determinado. ¿De acuerdo? Es contingente. Y aquí pasamos al conocimiento científico. Cuando hablamos del conocimiento científico, a diferencia del conocimiento empírico, este cuenta con evidencias confiables que van más allá de la experiencia personal. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita una investigación científica basada y sustentada con una constante investigación y confirmación o negación de resultados. Es ese conjunto de saberes adquiridos por medio de la observación y experimentación para el análisis de hechos y fenómenos. Tiene que pasar por todo un proceso de análisis científico. ¿Recuerdas tus clases en primer semestre de metodología de la investigación? Claro, ahí vimos el método científico y los elementos del conocimiento científico van relacionados con el método científico. Aquí hablamos de la observación empírica, de la elaboración de una hipótesis, de la experimentación, de análisis de resultados y la confirmación de resultados. Todo tiene que llevar un proceso para que este conocimiento científico sea avalado, ¿de acuerdo? O sea, denegado en su caso de que no tenga los elementos propios y necesarios. Y aquí vamos a hablar sobre el conocimiento filosófico. ¿Por qué? Porque es nuestra clase de filosofía, por supuesto. El fin último de la filosofía es la sabiduría, es la verdad. Y el conocimiento filosófico parte de la reflexión, observación y el diálogo sobre qué, sobre la realidad y en dónde nos encontramos. Es aquel que nace de observar, leer, estudiar, investigar y analizar diferentes fenómenos del entorno para alcanzar la sabiduría. El quehacer del filósofo es llegar a la verdad y aunque no es absoluta, constantemente se encuentra en la búsqueda de la sabiduría. Y ahora vamos a pasar al escalón superior de todo este proceso, el saber. Cuando hablamos del saber, es todo ese conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante ¿qué? Mediante el estudio o la experiencia. Cualquier saber es compatible, mas sin embargo, nadie puede conocer por otro. Lo que tú conoces, a lo mejor yo no lo conozco. Bien, un saber corresponde a un campo de conocimientos que crea consensos acerca de la realidad, con base en lo que otros han experimentado y estudiado mediante una metodología específica. Y aquí está el ejemplo de Isaac Newton, quien nos habla de la gravedad y explica que la gravedad atrae los cuerpos con masa hacia el centro de la Tierra. Este saber lo demostró Isaac Newton a través de ¿qué? De la investigación. Bien, si yo te dijera, ¿cuál es la diferencia entre conocer y saber? Pues bien, esta diferencia entre saber y conocer es tan sencilla, tan simple como escuchar y oír. El saber implica sabiduría, un conocimiento superior y profundo de alguna materia y sus aplicaciones. Por el contrario, el conocer es tener una información o idea que puede o no profundizarse. Esta se da por la experiencia. Hagamos un viaje. ¿A dónde se te ocurre ir? Alemania, por ejemplo. Si tú conocieras Alemania y visitaras esa ciudad, conocerías el lugar.
mas no sabrías de su cultura, de su gastronomía, de su arquitectura y de su cultura en general. Ahí está esa pequeña diferencia entre saber y conocer, importante para la filosofía. Vamos concluyendo esta sesión y analizamos las siguientes preguntas para identificar lo que aprendimos el día de hoy. Muy bien, primera pregunta. Una costumbre prehispánica en México es el Día de Muertos, en el cual las almas de los fieles difuntos conviven con sus familiares y amigos por medio de sus ofrendas. Corresponde a una creencia externa, una idea, una creencia interna o un saber. ¿Tú qué crees que sea? Muy bien, es una creencia externa. ¿Por qué? Porque esa creencia proviene de personas que han transmitido o heredado esa tradición. Puede ser una creencia cultural y una creencia religiosa. Excelente trabajo. Muy bien. Siguiente pregunta. Las características del conocimiento empírico son: es creativo, limitado, surge por medio de los sentidos, es particular, contingente, sigue un método científico. Recuerda lo que platicamos el día de hoy. Excelente, es limitado, muy bien, es particular y es contingente. No sigue un método científico. Recuerda que surge a través de los sentidos y no lleva un proceso de metodología o de investigación. Muy bien, excelente trabajo. Ahora, vamos a hablar sobre las características del conocimiento empírico. Cuando hablamos de las características del conocimiento empírico, pues referimos a las que dijimos anteriormente y tienes que tomar nota de ellas para hablar ahora de la realidad de Platón a través de ¿qué? Del mito de la caverna. Este se encuentra dividido en dos niveles. Está representado por la parte superior de la caverna. ¿Recuerdas cuando el esclavo salió de eso profundo y fue a investigar y a observar todo un mundo diferente? Muy bien. Estos mundos, ¿cómo los llamamos en filosofía? Excelente trabajo. El mundo sensible y el mundo intangible. Recuerda, el mundo sensible lo puedes tocar, está ahí, ¿de acuerdo? Y el mundo intangible, que sabes que está ahí, pero no lo puedes tocar, ¿de acuerdo? Excelente trabajo. Es importante que tomes nota de lo que aprendiste el día de hoy para tener esta información y sigas aprendiendo sobre lo que es el conocimiento y todo este proceso. Muy bien. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Sabemos o conocemos? Vaya, cuando hacemos esta pregunta, la filosofía recuerda que es el acceso a la sabiduría. Es esa información que llega hacia nosotros y que nosotros estamos destinados también a investigarla, a conocerla. Entonces, ¿sabemos o conocemos? ¿Qué es más importante? El saber, por supuesto. ¿Por qué? Porque se encuentra en ese grado más alto. Muy bien. La mente humana siempre ha buscado hechos, siempre ha buscado información, leyes científicas y el conocimiento. Es importante para nosotros tener una actitud abierta, que continuemos y aprendamos constantemente, cada día. Recuerda, puedes cambiar de opinión. Nada es absoluto. Puedes investigar, puedes conocer, puedes introducirte a este mundo de la filosofía y del saber. Pruébalo por ti mismo. Es importante hacerlo. Que tú investigues, conozcas. Bien, saca tus propias conclusiones. Es importante también hacerlo. Nadie tiene la verdad absoluta. Investiga, busca, cuestiónate, interrógate. Es parte de la filosofía, el poder interrogarte. Recuerda que conocerlo es saberlo, sabiduría es aplicarlo. Fue un placer haber compartido esta sesión contigo. Soy la maestra Mari Carmen Galaviz y espero saludarnos próximamente. Muchas gracias.